Hola, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. ¿Quién chingados fue Miguel Hidalgo? La versión escolar que comprábamos en la papelería decía básicamente sacerdote e insurgente mexicano, conocido como padre de la patria, partidario de las ideas de la Ilustración, iniciador de la independencia de México, juzgado por la Santa Inquisición y fusilado en 1811. La versión de los rebeldes y renegados, que gustan de estar en contra de todo, por el puro gusto de estar en contra de todo, y de paso asegurar que por eso la escuela no sirve para nada, dice que Hidalgo era un pinche sacerdote mañoso, que tuvo varias amantes, 5 hijos, que gustaba de asesinar a los prisioneros de guerra y que permitió la matanza y despojo de la población civil. Y la verdad, era un poco de todo. Y es que la historia está siempre plagada de mitos e ideas incompletas o inconsistentes. Porque convenía a los gobiernos en turno, o porque simplemente la información se fue perdiendo a través del tiempo. Así que, si les parece, tratemos de reducir un poco la confusión sobre la vida de este personaje. Y recuerden que cuando tenemos más dudas es cuando en realidad estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Es cierto que Hidalgo nació en una hacienda tequilera? Totalmente cierto. Nació en una hacienda tequilera de una marca muy famosa, donde su padre era administrador. Su papá no era rico, pero al menos le alcanzaba para mantener a Hidalgo y sus 11 hermanos, lo cual es un verdadero logro. ¿Cuál era su nombre real? Su nombre real era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Dejaba pendejo a cualquier personaje de telenovela, así que usaba su nombre artístico de Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Por qué tenía ideas liberales? En los salones de clase se enseña que fueron las ideas de la Ilustración, en especial de la Revolución Francesa, las que influyeron en su pensamiento liberal. Esto no es totalmente cierto. Sus primeros años de educación formal fueron en el Colegio Jesuita de San Francisco Javier, por lo que es muy probable que sus ideas, como las de la mayoría de revolucionarios hispanoamericanos de la época, se basaran más en las del filósofo español Francisco Suárez, quien había sido jesuita y que desde el siglo XVI pregonaba que la autoridad dada por Dios pertenecía al pueblo y no al rey, y difundía los principios de soberanía, democracia y pacto social. ¿De verdad le apodaban el zorro? Cuando expulsaron a los jesuitas, lo inscribieron en el Colegio Seminario de San Nicolás Obispo. Ahí destacó en lenguas, teología y filosofía. Tenía fama de poseer una mente perspicaz, por eso sus compañeros le pusieron el mote del zorro. ¿Hidalgo fue profesor antes de ser cura? Al terminar sus estudios en el Colegio de San Nicolás, se quedó trabajando como profesor del colegio y llegó a ser rector del mismo. ¿Es cierto que lo degradaron y por eso lo enviaron de cura a Colima? Hay muchos autores que señalan que fue degradado de rector a cura, bien por sus ideas revolucionarias o bien porque le gustaba el desmadre. Y aunque es cierto que sus ideas eran revolucionarias, como se notaba en sus disertaciones, y también es cierto que se la vivía en fiestas, bailes y con mujeres, es difícil que fuera un castigo, puesto que mientras como rector ganaba 1,200 pesos anuales, como cura ganaba 3,000 en su primera parroquia, la de Colima, 4,000 en la segunda, que fue la de San Felipe Torres Mochas, y 8,000 en la última de sus asignaciones, la parroquia de Dolores, Guanajuato. Así que esto del castigo es probablemente un mito, pues en realidad lo premiaron con un mejor puesto y un mejor sueldo. Aunque a favor de la teoría del castigo está el hecho de que algunos de nuestros nuevos diputados y senadores, que se portaron muy mal, y de castigo les están dando una plurinominal, así que quién sabe, dejémoslo en posible. ¿Tuvo varias amantes e hijos? Se sabe que tuvo al menos 5 hijos, lo que no está claro es el número de amantes, pero seguramente fue más de una, así que esto es verdad. Y hasta nuestra época es común que los sacerdotes tengan una que otra novia, hijos, etc. La verdad yo no veo el problema con eso. Ya cuando se trata de pederastia, ahí sí está cabrón. Y ojalá la iglesia deje de hacerse la loca y empiece a imponer castigos más severos. ¿Le importaban más los ricos que los pobres? Sus haters sostienen que le gustaba pasar más tiempo con los ricos que con sus feligreses. Esto es un mito. Sí tenía excelentes relaciones con los ricos y poderosos como el intendente de Guanajuato y el obispo de Michoacán, con quienes se reunía para hacer lo que hacen los sacerdotes cuando se reúnen con sus amigos, tomar tequila, hablar de mujeres, apostar, etc. Además, organizaba obras de teatro y le gustaban los bailes, las comidas con la gente bien, pero también era conocido por sus obras de caridad, asistía a los enfermos, cuidaba de los niños huérfanos, incluso ayudaba a los pobres a pagar sus impuestos. ¿Siempre fue un rebelde que se oponía a las decisiones de los españoles? De hecho, sí era un rebelde, aunque también un ciudadano respetable. Mis maestras en la primaria decían que Hidalgo era tan rebelde que plantó una viña y árboles de olivo, lo que estaba prohibido en la Nueva España. Esto es cierto, pero la realidad es que a muchas autoridades de inicios del siglo XVIII no les preocupaban demasiado este tipo de cosas, sobre todo si el intendente, que era una especie de gobernador, era su amigo. Además, no era la única forma en que le plantaba cara a las reglas de la corona. También ayudó a impulsar la industria de los pueblos en los que era cura. Impulsó la instalación de alfarerías, hederías, curtidurías y obras de riego para el campo.
Actualmente pocos habitantes de los pueblos donde trabajó recuerdan el esfuerzo que hizo por impulsar la economía local, pero casi nadie se olvida de que iba a bailes, tomaba y tenía hijos. ¿Hidalgo era rico y por eso no le importaban realmente los pobres? Antes de responder eso, ¿se han preguntado por qué nos encabrona que alguien sea rico? Por si no lo saben, esa forma de pensar es parte de la educación oficialista que recibimos. Desde siempre, la iglesia y los gobiernos nos dijeron que los ricos son malos y los pobres buenos. Así nos engañan los caciques, caudillos y mesías que se visten con piel de oveja y después nos la dejan caer con sus decisiones. Es difícil liberarnos de esa idea. Llevamos 2000 años de escuchar eso hasta el cansancio. Pero pregúntense, ¿por qué quienes nos lo dicen son ricos y poderosos? Candidatos, sacerdotes, pastores, gobernantes, algo tienen en común, nos vieron la cara de pendejos. Respondiendo entonces a la pregunta, ¿era rico? Pues vivía con holgura y era emprendedor. Pidió un crédito en los juzgados de capellanías, es decir, la iglesia, que era el único banco autorizado por la corona y que prestaba con tasas de interés muy bajas y a plazos de hasta 40 años, lo que beneficiaba a la colonia al impulsar la industria local. Hay datos que señalan que Hidalgo utilizaba el dinero de sus haciendas junto con su sueldo para seguir con sus obras sociales y apoyar a los necesitados, por lo que no siempre traía dinero y no hacía los pagos del crédito. ¿El Tribunal del Santo Oficio lo enjuició por su vida disipada? Como siempre, hay gente envidiosa y pedera, así que lo denunciaron ante la Santa Inquisición, pero cuando les pidieron pruebas nadie las presentó, así que el caso se archivó y salió libre de esa. Hidalgo quedó en la pobreza por culpa de los impuestos del rey. Además, ¿se volvió loco al morir su hermano? Hidalgo perdió varias de sus haciendas cuando el rey Carlos IV expropió los créditos de los juzgados de capellanías a través de la llamada consolidación de vales reales, y les dio solo un año a todos los deudores para pagar. Así, el rey podría cubrir los gastos de una estúpida guerra, pues el muy idiota había apoyado a Napoleón fabricando una flota naval que los ingleses hundieron. A causa de los problemas económicos, su hermano, que era el administrador, falleció al poco tiempo, y Miguel se vio muy afectado emocionalmente, pero no hay registros que permitan saber la gravedad del impacto emocional en Hidalgo. ¿Hidalgo se unió al movimiento insurgente por intereses mezquinos? A Hidalgo le molestaban algunas de las políticas de la corona, como la consolidación de vales reales, que de hecho había afectado a una gran cantidad de ciudadanos americanos, incluyéndole. Sin embargo, era un ciudadano leal a la corona como la mayoría de personas de su época. También es cierto que le interesaba el bienestar del pueblo, como lo había demostrado durante su tiempo como cura. Durante su juicio, afirmó que en un principio no había querido incorporarse al movimiento. Confesó haberle contestado a Allende: «Sepa usted, Ignacio, que los autores de semejantes empresas no gozan nunca del fruto de ellas». Incluso señaló que él gozaba de una vida dulce, suave y tranquila antes de tomar las armas, pero lo había hecho por la felicidad de otros. ¿Hidalgo en realidad no buscaba la independencia de México? Hasta ese momento no existía la idea de un México. El movimiento insurgente, al igual que la mayoría de movimientos en lo que ahora es América Latina, en realidad eran autonomistas, criollos, que buscaban poder autogobernarse sin dejar de pertenecer a la corona española, la que ellos consideraban su madre patria. Sin embargo, las circunstancias de cada uno de ellos derivaron en movimientos de independencia. Así que, en efecto, Hidalgo no buscaba la independencia de México. Aunque es importante mencionar que al avanzar el levantamiento armado, Hidalgo fue adquiriendo una postura realmente independentista, lo que lo distanció del capitán Allende. ¿Qué era lo que decía el grito de independencia? Uno de los grandes mitos que rodean la historia de Miguel Hidalgo es acerca del grito de independencia. Obviamente, la versión que conocemos en la actualidad y que escuchamos cada 16 de septiembre es una versión modernizada para ensalzar a los iniciadores del movimiento de independencia. Sin embargo, tenemos claro que ese no fue el grito original. Pero desde el siglo XIX y tan solo unos pocos años después de lograr la independencia, las versiones sobre el grito empezaron a sufrir modificaciones de corte político. Por ejemplo, el agregar «Mueran los gachupines» o «Viva México». En el grito original, lo que se tiene claro es que había vivas al rey de España, Fernando VII. Según Servando Teresa de Mier, Hidalgo gritó «Viva Fernando VII y la Virgen de Guadalupe». Según Juan Aldama, gritó «Viva América, viva la religión y muera el mal gobierno». Ya en el siglo XX, el Tata Cárdenas se le ocurrió un «Viva la revolución social». Echeverría gritó «Vivan los países del tercer mundo». Y en los próximos años, seguramente escucharemos alguna que otra frasecita mamona en la celebración del grito. ¿Era Hidalgo un pésimo estratega? Definitivamente no era un estratega, no era militar y no tenía educación formal al respecto, aunque sus habilidades y conocimientos le llevaron a convertirse en el líder del movimiento después de que fue reclutado. Este movimiento fue iniciado por el corregidor de Querétaro y su esposa doña Josefa, junto con Ignacio Allende y los hermanos Aldama.
Allende invitó a Hidalgo para atraer a un mayor número de seguidores, puesto que era muy popular entre la gente, apreciado por el pueblo y tenía muy buenas relaciones con personajes importantes como el obispo Abadiqueipo de Michoacán y el intendente Riaño de Guanajuato. Esas fueron probablemente las razones principales para que lo invitaran. Él se unió en enero de 1810. Es innegable que era un líder natural. En las primeras etapas de la guerra obtuvo importantes victorias, empezando por la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Tomó sin pelear Celaya, Salamanca, Acámbaro y Atotonilco, donde tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y lo convirtió en su bandera. Hidalgo pudo haber tomado la capital en los primeros meses. Llegó hasta Toluca y estuvo a punto de atacar la Ciudad de México, lo cual hubiera significado el triunfo de los insurgentes. No se sabe exactamente el porqué, pero Hidalgo decidió retirarse y ahí terminaron los sueños de los conspiradores de Querétaro. En la versión más conocida, se dice que Hidalgo no quiso atacar la ciudad por temor a que se repitieran las matanzas que habían ocurrido en otras partes. Él mismo se justificó diciendo que no tenía ni armamento ni municiones suficientes y que estaban muy desorganizados para iniciar el ataque. Otra versión señala que la familia de su hermano estaba en la ciudad y habían sido tomados prisioneros, así que los emisarios del virrey lo habrían convencido de no atacar, a cambio de perdonar la vida de sus familiares. Pero todo son teorías. Es en esto donde radica la mayor parte del argumento de su pésima labor estratégica, porque efectivamente después de eso comenzaron las derrotas. Pero también debemos reconocer que tuvo momentos importantes y casi logró el éxito. ¿Su bandera era en verdad un estandarte de la Virgen de Guadalupe? El que normalmente vemos en las imágenes de Hidalgo era el blasón. Su bandera era una imagen similar a la Virgen de Guadalupe que está en la Basílica de México. ¿Hidalgo permitía la matanza de españoles, saqueos y desmanes de la tropa? Sí, él mismo señaló durante su juicio que era culpable de haber permitido el asesinato de españoles peninsulares, así como de los saqueos, y que lo había hecho puesto que se había sentido presionado por la turba. ¿Hidalgo y Allende se odiaban? Después de un tiempo, los desmadres que Hidalgo permitía empezaron a generar distanciamiento entre Hidalgo y Allende, debido a que este último le exigía que controlara a la tropa. Allende terminó, según sus propias palabras, hasta la madre de Hidalgo. Bueno, más o menos sus palabras, pero casi. Por lo que llegó a pensar en envenenarlo. ¿Hidalgo se unió al movimiento por intereses mezquinos? Los intereses de todos eran muy variados. Por un lado los de los militares y por el otro los de él como cura y alguien interesado en la gente del pueblo. Los objetivos originales del movimiento eran defender los derechos de Fernando VII como rey de España ante la invasión francesa y la designación de José Bonaparte como nuevo monarca. Exigir el reconocimiento de la Nueva España como parte del reino, no solo como una colonia, y que además tuviera los mismos derechos que los territorios peninsulares, y que los nativos de América, en específico los criollos, pudieran acceder a los principales puestos políticos. Es probable que Hidalgo viera la oportunidad de rebelarse contra las medidas que consideraba intransigentes, como la consolidación de bienes reales que tanto le había afectado, y que algunos de los primeros autonomistas de la colonia habían abordado sugiriendo su cancelación. ¿El pueblo se levantó en armas contra la opresión, la esclavitud y los malos tratos de los españoles? Es probable que la mayoría de los seguidores de Hidalgo no tuvieran la mínima idea de las razones del levantamiento. Hay versiones sobre indios a los que se les preguntó durante la toma de Guanajuato por qué se habían levantado en armas. Su respuesta era que iban a la capital a sentar en el trono al curita. Esto nos deja ver la torcida idea de cada uno de los participantes, ya que cada quien veía su propia versión de los hechos. Mientras los criollos como Allende y Aldama, que además eran los jefes militares, querían lograr la autonomía de la colonia, sirviendo aún a los intereses de la corona española, Hidalgo también abogaba por los intereses de la corona, pero igual tenía preocupaciones de tipo social. Y el pueblo, que no tenía idea de por qué lo seguían o qué era lo que buscaban, creían que su intención era convertir a Hidalgo en el rey o algo así. Hasta nuestros días pocos saben acerca de las verdaderas razones para que iniciara este movimiento. La mayoría de nosotros cree que el pueblo entero se levantó en armas contra la opresión, la esclavitud y contra todo lo que nos robaron los españoles. Pero la realidad no fue así. Hubo de por medio muchos intereses políticos y económicos de la élite criolla. ¿Hidalgo abolió la esclavitud? Después de su fracaso en la Ciudad de México se dividió el ejército. Una parte encabezada por Allende se dirigió a Guanajuato. Hidalgo, con otra parte del ejército, llegó a Guadalajara, en donde estableció un gobierno independiente, autónomo e insurgente. Ahí dio grandes señas de su amor por la libertad y proclamó la abolición de la esclavitud. Sin embargo, la esclavitud fue abolida oficialmente hasta 1829, 19 años después del bando publicado por Hidalgo. ¿Cómo ocurrió la caída de Hidalgo? Su peor derrota llegó en la batalla de Puente de Calderón a manos de Calleja y del intendente de Puebla, Manuel de Flón. Después de esto, los militares le retiraron el mando a Hidalgo y decidieron que debían huir hacia Estados Unidos para reabastecerse. ¿Hidalgo fue capturado a traición?
Sí, un militar realista que se hizo pasar por insurgente, el ojete de Ignacio Elizondo, los invitó a pasar por su territorio en las norias de Acatita de Baján en su ida hacia Estados Unidos. Una vez que llegaron a este lugar, fueron apresados Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y otros insurgentes de menor rango como el hermano de Miguel. El hijo de Allende fue asesinado en este lugar al momento en que éste opuso resistencia. Hidalgo fue enjuiciado por herejía y condenado a muerte por la Santa Inquisición. Esta es una idea muy extendida, pero es otro mito. Como Hidalgo era cura, tenía fuero eclesiástico, por lo que no podía ser juzgado por el fuero común. El papel de la Santa Inquisición consistió en excomulgarlo para retirarle el fuero y que pudiera ser juzgado por las autoridades civiles de Chihuahua y ser condenado a muerte. Se le condenó por dos causas principales: por alta traición y por haber ordenado la ejecución de ciudadanos españoles, lo que Hidalgo confesó durante su juicio. ¿Cómo fue la muerte de Hidalgo? ¿Es cierto que su cabeza fue colgada en la Alhóndiga de Granaditas? Hidalgo tenía 58 años de edad cuando lo fusilaron. Le pidió al pelotón que le dispararan directo al corazón y para evitar que fallaran colocó la mano sobre su pecho y les indicó que ese sería su blanco. Fue decapitado por un oficial de origen tarahumara, lo que nos demuestra que el ejército realista estaba conformado por personas de distintos estratos sociales y de distintas castas. Tanto su cabeza como la de sus generales fueron colocadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga, como ejemplo para todos aquellos que tuvieran ideas secesionistas. Aunque la imagen de Hidalgo ha sido bastante maltratada en los últimos años, hay que recordar que para llamar héroe a alguien no se necesita que sea un santo o que sea perfecto, simplemente que se interese por algo más grande que uno mismo y entrar en acción cuando hace falta. Los verdaderos héroes no quieren escribir la historia, ni fanfarronean con la intención de hacerlo. Entendamos que una sola persona no genera el cambio, necesitamos de objetivos comunes o algo en el centro con lo que todos estemos de acuerdo. Aunque el movimiento de Hidalgo y los conspiradores de Querétaro no tuvo los resultados esperados y la mayoría de sus ideas no sobrevivieron a la Revolución de Independencia, fueron quienes inspiraron la tradición nacional, así que merecen un homenaje. En esta lucha hubo muchos otros que hicieron su parte, como los conspiradores del Ayuntamiento y los de Valladolid, a quienes la mayoría olvidan, pero que intentaremos honrar poco a poco. Esperamos sus comentarios y sugerencias. Vamos empezando con este proyecto. Deseamos que este material les sea de utilidad para entender lo que en clase a veces no es posible, ya sea porque no ponen atención, les da hueva o les da hueva. Y sobre todo para conocer un poco más sobre la historia de México y del mundo. Háganos saber si quieren que hablemos de algún personaje en específico. Sin más por el momento, la clase ha terminado. Nos vemos en el siguiente video. Paz.